Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos a ver todas las referencias a otras sagas y mundos del Cosmere que he encontrado en El Hombre Iluminado. Lógicamente, este vídeo contendrá spoilers del libro del Hombre Iluminado y dado que son referencias a otras sagas, también puede contener spoilers de todo el Cosmere. No os preocupéis si no habéis leído todas las otras sagas, porque voy a estructurar el vídeo de forma que podáis ver solo las partes que queráis. Voy a agrupar las referencias por cada uno de los mundos del Cosmere que conocemos. Os dejo aquí los tiempos en los que hablo de cada uno, y también los tendréis en la descripción para que podáis navegar por el vídeo con total libertad. Vamos a ello. Primero, hablaré de unas menciones al Cosmere en general que no están asociadas con ningún planeta en concreto. Para empezar, tenemos las veces que aparecen conceptos como el propio Cosmere, las esquirlas, la fragmentación, Adonalsium y varios atributos espirituales como conexión o identidad. Algo interesante de la fragmentación es que se nos dice en este libro que ocurrió alrededor de hace 10.000 años, algo que más o menos ya sabíamos de Words of Brandon, pero esta es la primera vez que sale esta información en un libro, y por lo tanto que es definitivamente canon. También se hace mucho énfasis en las esquirlas del amanecer, ya que tanto Hoyt como Nómada tuvieron una en el pasado. Otra mención interesante es la que hace Sixil al dios del más allá, un ente del que siempre se ha teorizado y que ha sido mencionado por muchos personajes en distintos libros, pero Brandon nunca ha querido dar más información. La siguiente referencia es del momento en el que están buscando un sustituto para los motores alimentados con soles corazón, y Nómada menciona que no ha visto ninguna fuente de éter céfiro en el planeta. Realmente podría haber metido esta referencia en el planeta Lumar, ya que allí fue la primera vez que vimos ese éter en acción, pero siento que los éteres son algo demasiado general del Cosmere como para asociarlos a un solo planeta, a no ser que en algún momento conozcamos el planeta de origen de los éteres primordiales. Por último, tenemos las referencias a la ciudad de Luz de Plata, que dado que está en medio del reino cognitivo las he puesto aquí, ya que no encaja en ningún planeta. Tenemos la mención a sus películas, la guía para viajar entre planetas que llevaba el Roshariano que llegó Cántico, y por último, tenemos el momento en el que Nómada invoca la ley de refugiados de los códigos de Luz de Plata para la conducta interplanetaria, que imagino que será algo tipo la Convención de Ginebra pero versión Cosmere. Aquí un pequeño paréntesis. Si tenéis el libro en castellano, os habréis fijado que pone los códigos de luz de luna y no de luz de plata, pero esto es un error de traducción, ya que en la versión original pone Silverlight. Sigamos. Ahora vamos con los planetas, y como de costumbre empezaremos con Yolen, del que son originales tanto Hoyt como los 16 primeros recipientes de Esquirla. Respecto a las referencias, tenemos la aparición del propio personaje de Hoyt, más las veces que Nómada hace referencia a él. En su aparición, el personaje empieza a contar una historia, y nos habla de una tierra de dragones y árboles blancos como el hueso, refiriéndose obviamente al planeta Yolen. Y por último, tenemos la aparición de los Shodel, que como recordaréis, son una de las 3 razas inteligentes originarias de ese planeta, junto a los humanos y a los dragones. Siguiente. Vamos ahora con el planeta Taldain, donde ocurre Arena Blanca. De aquí no hay demasiada cosa. Primero, tenemos la vez que Nómada menciona el planeta, cuando habla de que el sol de Cántico podría estar investido igual que el de Taldain. Y la otra referencia es cuando menciona la segunda ley de Chris, que pese a que seguramente ella la haya desarrollado en la Universidad de Luz de Plata, es originaria de Taldain, así que lo pongo como una referencia aquí. Sigamos. Vamos ahora con el planeta Utol. Aquí solo hay una, y ya os digo de antemano que no es una referencia como tal, sino una especulación de lo que yo creo que podría serlo. Al final del libro, en el epílogo, cuando Nómada hace el salto, llega a un planeta habitado por Shodel, y él mismo reflexiona que no sabía que los Shodel tuvieran ningún enclave fuera de Yolen. Pero nosotros sí que sabemos de uno, el planeta Utol, el que está al lado del de Yumi el de Pintor. Y no solo eso, en ambos libros se nos habla de un planeta con muy poca superficie terrestre y grandes extensiones de agua, por lo que no sería de extrañar que Nómada hubiera aterrizado en Utol. Sigamos, y como último planeta que no sea uno de los 4 principales, he decidido dejar el que tiene más referencias, Treno, donde ocurre Sombras por Silencio en los bosques del infierno. Para empezar, tenemos que el propio planeta es mencionado. Después, se nos cuenta que los habitantes de Cántico son descendientes de gente que migró desde Treno, tanto los habitantes de Unión como los de Baliza, y, por si fuera poco,
La Brigada Nocturna, el grupo que persigue a Nómada, también son nativos de ese planeta. Se nos menciona también la muerte de Ambición, la esquirla que habitaba en Treno, la maldad, los bosques del infierno y las umbras, las cuales no solo se mencionan, sino que además aparecen, tanto en Baliza como en la nave de la Brigada Nocturna. Y una vez llegados aquí, pasemos a los 4 planetas que contienen novelas grandes. Empezaremos por Nalcis, donde ocurre el aliento de los dioses. Aquí tenemos la propia mención al planeta y cosas relacionadas con este y su investidura, como por ejemplo la mención al arte nalciano y a la segunda elevación. Después, tenemos una de las cosas que creo que han sido más sorpresa de este libro, y es que por fin Brandon nos ha introducido una forma de medir la investidura, siendo algo que, de una vez por todas, nos va a permitir poner en contexto y comparar sistemas de investidura de varios planetas. Y si este hecho lo he puesto aquí, es porque la unidad de medida que se ha decidido son los WEA, o unidades equivalentes a alientos. Por último, tenemos el momento en el que Nómada intenta recibir investidura de contemplación usando el mandato «Tu aliento es mío», que claramente está inspirado en el mandato básico del despertar que aprendimos en el aliento de los dioses. Mi vida la tuya, mi aliento es tuyo. Pero bueno, sigamos. Vamos al siguiente planeta, Sel, donde ocurre el Antris, la esperanza del Antris y el alma del emperador. Aquí iremos rápido, ya que solo hay una única referencia, y es el frasquito lleno de Dor que encuentra Nómada en la nave de los investigadores escadrianos. Y hablando de escadrianos, vamos con ese planeta, Scadrial, donde ocurre toda la saga de Nacidos de la Bruma. Más allá de la propia mención del planeta, tenemos unos cuantos personajes nativos de ahí, los Decidores del Tiempo, un grupo de científicos Malwish, es decir, escadrianos del sur, que se nos da a entender que fingen mantenerse neutrales en los conflictos interplanetarios, pero que trabajan en secreto para el ejército de su planeta. Aparte de ser de allí, en el momento en el que Nómada va a su nave, vimos un par de cosas relacionadas con la investidura de Scadrial. Lo primero es lo que parece ser una inteligencia artificial que está dando un informe del estado de la nave, y que Nómada nos dice que es una mente de acero despertada. Por si no os acordáis, las mentes de acero almacenan velocidad física. Y por otro lado, tenemos el momento en el que una de las científicas se da cuenta de quién es en realidad Nómada, y usa una especie de dispositivo para hacer un empujón alomántico hacia la hebilla de su cinturón y tirarlo al suelo. Es muy probable que esos dispositivos sean la versión mejorada de las granadas alománticas que vimos ya en la segunda era de Nacidos de la Bruma. Volviendo a la feruquimia, en este libro hemos visto también unos brazales que usaba el rey incandescente para controlar a la gente. Por un lado, tenemos unos que absorben calor corporal, y por otro lado, unos que incrementan mucho el peso de la persona que los lleva. No se nos llega a confirmar, pero tiene toda la pinta de que sean mentes de metal sin sellar que de alguna forma puedan ser controladas a distancia. Y para acabar con Scadrial, hemos visto alomancia y feruquimia, pero también hay una referencia a la hemalurgia, aunque esté un poco más escondida. Cuando Nómada habla de por qué la Brigada Nocturna lo persigue, nos dice que, con sus artes retorcidas, podrían matarlo y crear un clavo a partir de su alma que los llevaría hasta la persona a quien había entregado la esquirla del amanecer. Y obviamente, esto no puede ser otra cosa sino hemalurgia. Y ya por último, tenemos las referencias a Roshar, el planeta donde ocurre el archivo de las tormentas y todos sus relatos cortos. Este es, sin duda, el planeta que más referencias tiene de todo el libro, y tiene sentido, sabiendo que Nómada es ni más ni menos que Sigthyl, un personaje del archivo de las tormentas. Como tal, vemos que usa muchas expresiones originarias de su planeta natal, como condenación o tormentas, y además está el hecho de que el personaje está totalmente atormentado, y se pasa todo el libro recordando viejos tiempos mejores. Piensa en Kaladin, el Puente 4 y sus vivencias con ellos. De aquí quiero destacar una frase que me ha encantado, y dice: quizá, al final, Nómada resultaba que sí que había estado un poco tarado por el aire, que aún impacta más sabiendo que el futuro de Roca es totalmente incierto, y que a lo mejor ya hemos vivido la última vez que Sigthyl y él se vieron. Otra referencia que hace Nómada es cuando ve las ciudades de Cántico, y menciona que ya había estado en ciudades voladoras antes, incluida una en un planeta próximo a su mundo natal, refiriéndose a Ashin, donde la poca gente que queda viviendo después del éxodo de la humanidad a Roshar tiene que hacerlo así. Otra referencia al pasado, que esta me ha dejado bastante descolocado,
es cuando mira al rey incandescente a los ojos, unos ojos rojos brillantes, y dice: «Qué inquietantes eran esos ojos». A Nómada le recordaba gente en la que había confiado, a la que había querido. Y la verdad es que esto puede significar muchas cosas distintas. Se refiere a la batalla de Juramentada, que a lo mejor tenía algún amigo entre las tropas de Amaram que fueron controladas por Odium. ¿Se refiere a que él en algún momento de los libros amó y confió en algún fusionado? ¿Momento ya vivido o momento futuro? ¿Habrá fusionados que se pasen al bando de honor en algún momento? ¿O a lo mejor será Sixil quien se pase al bando de los fusionados? O, la que para mí sería la opción más catastrófica, ¿es posible que finalmente Dalinar pierda el duelo en el quinto libro y Odium termine haciéndose con el control de todos los humanos, dándoles esos ojos rojos brillantes característicos? Sigamos, y ya que hemos mencionado a Amaram, esto no es una referencia como tal, pero el aspecto físico que tienen los chamuscados me ha recordado mucho al que tenía él cuando absorbió el desecho y el Ignar en la batalla de Ciudad Tailén. Y la última referencia nómada es la historia que le cuenta al rey incandescente, de cuando su pueblo fue invadido por gigantes, refiriéndose obviamente a los Aleci. Pues no está confirmado porque puede haber habido más invasiones en el pasado, pero es muy probable que con esa historia se esté refiriendo al Hacedor de Soles, cuando intentó conquistar Roshar. Aparte de Nómada, hay dos personajes más rosharianos. El primero es Auxiliar, que es un alto spren, y el segundo no aparece directamente, pero es el explorador que llegó hace tiempo, del cual el rey incandescente tiene su sol corazón. Y ahora, para entrar al final del vídeo, alejémonos un poco de los personajes y vamos al propio planeta de Roshar. Por un lado, tenemos sus pueblos, del cual he encontrado que se mencionan 5: los Aleci, los Azish, los Taileños, los Beden y los Iriali. En cuanto a cosas del planeta, también tenemos muchas menciones: los Espina Blanca, los Chuls, el Musguardiente, la Tormenta, los Vidaspren, los 10 Locos, el Todopoderoso y la Cicatriz de Tal. Que, bueno, ese último no es técnicamente de Roshar, ya que es una constelación del Cosmer, pero Cicatriz de Taln es el nombre que se le da en ese planeta. Y ahora sí, para acabar, las referencias a los Caballeros Radiantes, siendo una de ellas la que posiblemente sea la que más me ha sorprendido de todo el libro. Tenemos tanto una espada esquirlada como una armadura esquirlada. Luego tenemos el símbolo de los Rompedores del Cielo que aparece cuando Nómada va a luchar al final. Y por último, el momento en el que Auxiliar, el spren de Nómada, dice: «Esto es lo que nunca has comprendido. Yo también juré ser mejor de lo que era. Me convertí en caballero radiante. Pronuncié las palabras». No sé si está hablando de forma metafórica, refiriéndose a que cuando hay un vínculo en él, tanto el humano como el spren son considerados caballeros radiantes, o si lo hace de forma literal, y en algún momento Auxiliar vinculó a otro spren, convirtiéndose él en caballero radiante. También es posible que sea algo del quinto ideal, un momento en el que spren y radiante se forman uno solo. Pero bueno, tendremos que esperar al futuro del archivo para ver. Pues esas son todas las referencias que he encontrado y que eran dignas de mención. Si encontráis alguna otra, por favor no dudéis en dejarla en los comentarios, estaré encantado de leerlas. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad: vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.